El exnovio tóxico de mi hermana intentó chantajearla con unas fotos que le robó, así que nos vengamos hackeándolo y exhibiendo todos sus secretos. 2 años después, de la nada, me llegó un mensaje suyo. Sigo vigilándote. Conocer a Mikaela fue como descubrir una parte de mí que ni sabía que existía. Era mi mejor amiga, aunque seguro se enojaría si escuchara eso, porque era mi hermana. Así que cuando estábamos en primer año de universidad y un idiota filtró sus fotos privadas, estuve con ella en todo momento. A los que se reían de ella, los callé en seco. Y a cualquier güey que intentara hacer chistes al respecto, lo mandé lejos. No fue sino hasta el último año cuando por fin conoció a alguien más. El galán de finanzas, ojos verdes, altísimo y mala onda con todos menos con ella. Hasta volvió a gustarle el rosa y andaba que brillaba de felicidad. Cuando oficializaron, por fin me dejó conocerlo. Y salir con ellos era como tener a tus papás jóvenes de paseo. Hasta me invitaron a comer a Wendy's y me dejaron poner All Too Well en loop. Como yo vivía más cerca de Miguel que Mikaela, primero la dejaba en su depa y luego me llevaba a mí. Justo cuando nos quedamos solos en el coche, empecé a echarle carrilla. Sabes que Mikaela es mi novia, ¿verdad? Tú eres el amante. Esperaba que se riera o que me siguiera el juego, pero él seguía muy serio. No estoy tan seguro, porque Mikaela dice que eres bien aburrida. Lo miré, esperando ver aunque fuera una sonrisita, pero ni eso. Sabes que la uni solo se vive una vez, y Mikaela y yo pensamos que no la estás aprovechando. Siguió. El resto del trayecto fue un silencio incómodo. Mira, Mikaela nunca fue de andar de fiesta, pero sí era bien fan de fumar marihuana casi diario. Yo, en cambio, ni el alcohol había probado. Cuando le preguntaba si la aburría, siempre me callaba y me decía que me quería. En ese momento le creía, pero después de esa plática, ya no estaba tan segura. Quise no darle importancia, pero algo cambió. Mikaela se tardaba días en responderme, y hasta dejó de ir a clases. Supongo que mi ansiedad pudo más, porque un día me vi parada en su puerta con un vape de nicotina en la mano. Apenas abrió, le lancé una bocanada en la cara. ¡Hey!, grité, fingiendo que todo estaba bien. Aguantarme la tos fue más difícil que decir que el matcha sabe rico. Ella me vio sorprendida. ¿A poco ya fumas?, me preguntó, entre seria y divertida. Sí, respondí, y hasta le enseñé los aros de humo que había estado practicando. Me dejó pasar y, después de unos minutos medio incómodos, ya estábamos como siempre, riéndonos y echando chisme de todo el mundo. En eso salió su novio de la cocina y se unió a la plática. Todo parecía normal. De repente, Mikaela se fue al baño y Miguel se sentó junto a mí en la cama. Me pasó una de esas botellitas de vodka diminutas. Mikaela dice que le incomoda estar contigo, por eso anda tan distante. Me soltó. No sé por qué le creí, pero lo hice. Y para cuando me di cuenta, ya me había bajado la botella. Cuando Mikaela volvió y me vio, gritó toda emocionada. «Has cambiado muchísimo. Ya quería que llegara este momento». Vi a Miguel con una sonrisa enorme y nos echamos unos shots. Bueno, ellos sí, porque yo en el baño me encontré un vino medio vacío de Mikaela y me lo tomé. Luego otro, y otro más. Ya con la valentía alcohólica encima, hasta yo me saqué de onda cuando empecé a vomitar por todos lados. Volví a su cuarto medio inconsciente y de ahí no me acuerdo de nada. Hasta que desperté a las 3 de la mañana y Mikaela estaba conmigo, sosteniéndome el cabello mientras vomitaba en un tazón. «Ava, ¿qué te pasa?», me preguntó. Y yo, entre todo el mareo, no pude evitar soltarle la verdad. «Miguel me dijo que soy demasiado aburrida para ti». Para ese momento ya había dejado de vomitar y vi cómo se le llenaban los ojos de tristeza. Se quedó callada un rato, hasta que susurró. «Yo nunca dije eso». Después de unos segundos, agregó. «Miguel me dijo que tú dijiste que yo era demasiado intensa y que necesitabas espacio». Solté la risa porque estaba clarísimo que Miguel nos estaba haciendo garras a las dos. Resulta que, mientras estuvimos distanciadas, él intentó alejar a Mikaela de sus papás y hasta la acusó de andar con sus profes. Ahí mismo le ayudé a escribirle un mensaje de ruptura y lo bloqueó de todos lados. Sentí un alivio enorme, pero al amanecer, me despertó el llanto de Mikaela. No me dijo nada, solo me pasó su cel. Me puse pálida. Eran los mismos mensajes que cuando filtraron sus fotos íntimas, porque Miguel había hecho exactamente lo mismo, con la diferencia de que esas fotos ni siquiera se las había mandado. Eran fotos de avance en el gym que tenía guardadas en su laptop, que ahora no estaba. Brinqué de la cama rapidísimo, aunque la cabeza me daba vueltas. Corrí a su escritorio, donde siempre tenía su compu, pero ya no estaba. Buscamos por todo el cuarto, debajo de la cama, en el closet, detrás del espejo. Nada. Mikaela no paraba de temblar, así que la agarré por los hombros y le dije que pensáramos bien. ¿Cuándo fue la última vez que vio la laptop? Me dijo que estaba ahí la mañana anterior, antes de que llegara Miguel. Seguro se la llevó cuando estábamos dormidas por la borrachera. Vi la hora. Apenas eran las 7. Las fotos todavía no estaban en ninguna parte. Solo eran amenazas. Quizá aún teníamos tiempo. Le pedí a Mikaela que revisara si Miguel había estado activo en alguna red social, pero ya lo había bloqueado. Así que usé mi celular y busqué su Instagram. Había estado conectado hace 20 minutos. Esto quería decir que seguía despierto, probablemente en su depa. Mikaela quería llamar a la policía, pero le recordé cómo se portaron la vez pasada. No hicieron nada y solo le dijeron que no anduviera mandando fotos. Teníamos que recuperar esa laptop por nuestra cuenta. Como ya sabía dónde vivía Miguel por las veces que me llevó, calculé que estaba a solo 15 minutos caminando de la universidad. Mikaela tenía miedo, pero la convencí de intentarlo. Nos pusimos sudaderas con gorro y salimos. Me sudaban las manos de los nervios. Cuando llegamos a su edificio, noté otro problema. ¿Cómo íbamos a entrar si la puerta necesitaba llave electrónica? Esperamos afuera y después de 10 minutos,
Salió una señora grande y nos colamos atrás de ella. Miguel vivía en el tercer piso, en el 3B. Subimos por las escaleras porque yo no podía quedarme quieta en el elevador de los nervios. Afuera de su puerta se oía música, así que estaba claro que sí estaba en casa. Micaela tocó y yo me quedé a un lado, pero nadie contestó. Volvió a tocar, ahora más fuerte. La música se detuvo de golpe y oímos pasos acercándose. Miguel apenas abrió la puerta, solo una rendijita, todavía con la cadena puesta, y asomó la cara para ver a Micaela. De inmediato quiso cerrarla, pero alcancé a meter el pie en el hueco. Le dije que solo queríamos platicar. Se rió y nos soltó que no había nada que hablar. Micaela empezó a llorar y suplicó que no subiera las fotos, pero él se hizo el desentendido y dijo que no sabía de qué estábamos hablando. Empujé la puerta con más fuerza y le reclamé que sabíamos perfectamente que él se llevó su laptop. Nos llamó locas y amenazó con llamar a seguridad. Fue justo entonces que, por la rendija, alcancé a ver algo. En la mesa de centro estaba una laptop plateada igualita a la de Micaela. Se la señalé y ella se quedó sin palabras. Miguel notó hacia dónde estábamos viendo y su cara cambió por completo. Se le acabaron las mentiras y empezó a negociar. Dijo que si Micaela regresaba con él, le devolvía la laptop y borraba todo. Ella le contestó: «Vete al demonio». Él le respondió: «Perfecto, entonces todos van a ver las fotos antes del mediodía». Yo ya me estaba desesperando. Y otra vez, empujé la puerta con todas mis fuerzas, pero la cadena seguía aguantando. De pronto me acordé de una conversación de esa noche cuando estábamos tomando. Miguel había estado alardeando de su depa, y después de su tercer shot, contó que siempre olvidaba sus llaves y que tenía una de repuesto escondida. Le susurré a Micaela que lo distrajera y salí disparada por el pasillo buscando por todos lados. Debajo del tapete de entrada, arriba del marco de la puerta, detrás del extintor, nada. Entonces vi una piedra falsa junto a la ventana de la escalera, entre unas plantas secas. ¡Bingo! Agarré la llave y regresé corriendo. Miguel seguía con sus amenazas por la rendija, diciendo que le iba a arruinar la vida a Micaela. Metí la llave en la cerradura y la giré con mucho cuidado. Cuando sonó el clic del seguro, Miguel se dio cuenta e intentó cerrar la puerta, pero yo ya estaba empujando para entrar. La cadena tronó y caí adentro del departamento. Miguel retrocedió levantando las manos, pero yo fui directo a la laptop en la mesa. Era la de Micaela, con todas sus calcomanías pegadas. La tomé y revisé si estaba abierta. Sí, y todavía tenía el folder de las fotos ahí, en el escritorio. Sentí que me hervía la sangre. Miguel se lanzó por la laptop, pero la aparté. Me agarró de la muñeca y forcejeamos mientras Micaela le gritaba que me soltara. Logré zafarme y corrí al otro lado del sillón. Él fue detrás, pero terminó tropezando con la mesa de centro. En lo que estaba tirado, borré rapidísimo la carpeta de las fotos y hasta vacié la papelera. Pero sabía que no era suficiente. Seguro el tipo tenía copias en otros lados. Miguel se levantó furioso, rojo de coraje, y nos gritó que no importaba porque tenía respaldos en su celular y en la nube. Sentí que se me iba el alma al suelo. Por supuesto, sacó su celular y nos lo restregó en la cara, diciendo que podía subirlas ahí mismo si quería. Micaela le rogaba que no lo hiciera. Yo le dije que dejara de darle el gusto y que necesitábamos pensar mejor. Le pregunté a Miguel qué era lo que realmente quería. Respondió que quería que Micaela volviera con él, pero todos sabíamos que eso era pura mentira. Lo suyo era puro control y venganza. Así que cambié de estrategia y le advertí que si subía esas fotos, nos encargaríamos de que todos supieran quién era en realidad. Se rió y dijo que nadie nos iba a creer. Pero en eso me acordé de algo. Mi celular seguía grabando en la bolsa de mi chamarra, porque la noche anterior había estado grabando una nota de voz para la escuela, y con la borrachera nunca lo detuve. Saqué el celular y busqué entre las grabaciones. Ahí estaba, 20 minutos grabados de la noche anterior. Le puse play y subí el volumen. Se oía clarito a Miguel diciéndome todas esas mentiras sobre Micaela y cómo me quería hacer tomar. Se escuchaba todo. Su cara se puso blanca como hoja. Le dije que si no borraba las fotos en ese instante, mandaba la grabación a todos los que conocía, a cada uno. Intentó quitarme el celular, pero me eché para atrás y Micaela se puso entre nosotros. Él ya estaba acorralado y lo sabía, pero aún así siguió con sus mañas. Dijo que estaba bien, que las borraría, pero solo si yo eliminaba primero la grabación. Me reí en su cara. ¿De verdad pensaba que era tan ingenua? Le exigí que borrara todo frente a nosotras y que después nos iríamos, y que si se atrevía a volver a buscar a Micaela, la grabación se haría pública. Se quedó parado un rato, dudando, pero al final desbloqueó su celular y vimos cómo eliminaba una por una todas las fotos, luego los respaldos en la nube, y después hasta la carpeta de eliminados recientes. También le pedí que nos enseñara su laptop, y ahí tenía una carpeta completita con el nombre de Micaela, la cosa más enfermiza. Vimos cómo borraba todo para siempre. Cuando terminó, le advertí que se mantuviera lejos de nosotras. Agarramos la laptop de Micaela y salimos de ahí. Pero justo cuando nos íbamos, Miguel nos soltó algo que me heló la sangre, que esto no había terminado y que nos íbamos a arrepentir. Me di la vuelta y le advertí que si intentaba algo, todos iban a saber lo que hizo. Salimos volando de su departamento y casi corrimos de regreso al campus. Micaela no paraba de temblar en todo el camino. Cuando por fin llegamos a su dormitorio, las dos nos dejamos caer en su cama, agotadas. Ella me abrazó y estuvo llorando como 20 minutos. Traté de tranquilizarla, diciéndole que ya había pasado todo y que estaba a salvo. Pero en mi cabeza seguía dando vueltas lo que dijo Miguel, porque tipos así no se rinden tan fácil y sabía que teníamos que andarnos con cuidado. Le sugerí que cambiara todas sus contraseñas por si acaso.
Estuvo de acuerdo y pasamos la siguiente hora asegurando todas sus cuentas. Contraseñas nuevas para todo. Verificación en 2 pasos. Todo el paquete. También le pedí que revisáramos si Miguel no había metido algo raro en su laptop. Y sí, encontramos un programa de monitoreo súper sospechoso, escondido entre los archivos del sistema. ¿Quién sabe desde cuándo la estaba espiando? Lo desinstalamos al instante. Para el mediodía, nada se había subido a internet. Revisamos todas las plataformas, pero al parecer Miguel sí lo había borrado todo. Igual, yo no confiaba nada en él. Le dije a Micaela que mejor se quedara conmigo unos días. Hizo su maleta y nos fuimos a mi dormitorio. Mi roomie, súper buena onda, ya sabía cómo era Miguel, y dijo que Micaela podía quedarse el tiempo que quisiera. Esa noche pedimos pizza y tratamos de hacer como que todo era normal, pero yo notaba que Micaela seguía espantada, revisando su celular a cada rato. Intenté distraerla con videos tontos de TikTok, pero nada le funcionaba. Como a la medianoche, por fin se quedó dormida, y yo me quedé despierta, vigilando como perro guardián. Sé que suena medio paranoico, pero tenía un presentimiento raro. Y qué bueno, porque como a las 2 de la mañana, escuché algo afuera de la puerta, pasos en el pasillo que se pararon justo afuera del cuarto. Aguanté la respiración y me quedé esperando. La perilla empezó a moverse. Alguien trató de entrar. Agarré mi celular, lista para marcarle a seguridad del campus, pero luego escuché cómo los pasos se alejaban. Me asomé por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Esa noche casi no pude dormir. Al día siguiente le platiqué a Micaela lo que había pasado y se puso pálida. Insistió en que teníamos que avisarle a alguien, pero ¿para contarles qué? ¿Que oímos pasos? Seguro iban a pensar que estábamos exagerando. Mejor decidimos no separarnos y estar bien atentas todo el tiempo. Yo la acompañaba a todas sus clases, comíamos juntas. Hasta me quedaba esperándola afuera cuando entraba al baño. Era agotador, pero sentíamos que era lo único que podíamos hacer. Pasaron 3 días y no sucedió nada raro. Así que empezamos a tranquilizarnos un poco. Pensamos que igual Miguel ya había dejado de molestar, o que tal vez todo lo de los pasos era nuestra imaginación. Pero entonces Micaela recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de ella caminando hacia clase esa misma mañana, tomada desde atrás. El mensaje solo decía, bonito atuendo. Me la enseñó y sentí que el estómago se me revolvía. Miguel la estaba siguiendo, o tenía a alguien más vigilándola. Nos fuimos directo a seguridad del campus. Les mostramos el mensaje y les contamos todo lo de Miguel. Nos dijeron que iban a investigar, pero que sin pruebas directas de que fuera él, no podían hacer mucho. Nos aconsejaron cambiar nuestras rutas y andar siempre en grupo. Súper útil, ¿no? Gracias por nada. Intentamos averiguar cómo había conseguido Miguel otro número si Micaela ya lo había bloqueado de todos lados, hasta que se me ocurrió lo de las apps para teléfonos desechables. Puedes sacar un número nuevo en segundos. Seguro tenía varios. Y sí, 1 hora después llegó otro mensaje, de otro número diferente. Ahora era una foto de las 2 en el comedor. El mensaje decía, no puedes esconderte para siempre. Quise contestarle y ponerlo en su lugar, pero Micaela me detuvo, diciendo que eso era justo lo que él quería. Una reacción, que le hiciéramos caso. Bloqueamos ese número también, pero los mensajes seguían llegando. Cada vez era un número nuevo, fotos nuestras por todo el campus, comentarios sobre lo que traíamos puesto o a dónde íbamos. Sentíamos que nos vigilaba todo el tiempo, o que tenía cómplices. Empecé a andar mirando por encima del hombro. Cualquier tipo con sudadera podía ser amigo de Miguel. Cualquiera que le tomara fotos a algo con el celular podía estar siguiéndonos. Sentía que me estaba volviendo loca, y Micaela lo estaba llevando peor. Dejó de ir a clases, no quería comer, solo se encerraba en mi cuarto sin salir. Traté de convencerla de hablar con sus papás o con la policía, pero le daba mucha vergüenza. No quería que supieran de las fotos, aunque Miguel ya las hubiera borrado. La pena no se le quitaba. Después de una semana de soportar ese acoso, ya no aguanté más, y le dije a Micaela que iba a enfrentar a Miguel de nuevo. Me rogó que no lo hiciera, diciendo que solo lo iba a empeorar, pero yo sentía que ya no podía ponerse peor. Vivíamos con miedo todo el tiempo. Tenía que acabar con esto. Fui otra vez a su edificio. Esta vez no tuve que colarme porque todavía tenía su llave extra. Entré y subí a su piso. Afuera de su puerta, lo escuché hablando con alguien. Pegué la oreja y noté que estaba en el teléfono, riéndose. Alcancé a oír que mencionó a Micaela, y luego algo sobre la siguiente fase, que iba a empezar pronto. ¿Qué demonios era eso? Usé la llave y abrí la puerta con cuidado. Esta vez no tenía puesta la cadena. Empujé la puerta despacio. Miguel estaba de espaldas, todavía hablando por teléfono. Entré de puntitas y cuando eché un vistazo al escritorio casi me da algo. Tenía un montón de fotos impresas de Micaela y de mí, decenas de ellas, todas tomadas en la última semana. Había montado todo un altar de acoso. También vi una libreta llena con nuestros horarios, a dónde íbamos, a qué hora, con quién hablábamos. Este tipo tenía toda nuestra vida documentada. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos como prueba. En eso Miguel se volteó y me vio. Colgó de inmediato y se puso de pie, preguntando qué hacía en su departamento. Le contesté que estaba juntando pruebas de que nos estaba acosando. Él se rió y me dijo que la que estaba invadiendo su casa era yo. Y ahí sí tenía razón, pero no me importó. Seguí tomando fotos. Trató de arrebatarme el celular, pero lo esquivé. Y le dije que esto se acababa ya, o iba a ir directo a la policía con todo. Me retó a hacerlo, diciendo que su papá era abogado y que nos iba a destruir. El niño rico se sentía intocable. Yo estaba tan enojada que apenas podía ver bien, pero entonces noté una memoria USB en su escritorio. Tenía una etiqueta que decía, seguro punto. La agarré antes de que pudiera detenerme, y de inmediato su cara cambió de expresión. Ahora sí se veía nervioso. Le pregunté qué tenía y me contestó que nada importante, pero su cara decía lo contrario. Guardé la memoria y caminé hacia la puerta.
puerta. Él me seguía exigiendo que se la devolviera. Hasta me ofreció dejarnos en paz con tal de que se la regresara. Ahí supe que de verdad era algo grande. Salí de su departamento mientras él gritaba amenazas. De regreso en mi cuarto, Micaela iba y venía toda ansiosa. Le mostré las fotos del altar de Miguel y se puso a llorar otra vez, pero luego saqué la USB y le dije que teníamos que revisar qué había ahí. La conectamos a su laptop, pero tenía contraseña, obvio. Intentamos varias cosas, su cumpleaños, su nombre, pero nada funcionó. Entonces Micaela recordó que cuando andaban, Miguel una vez se emborrachó y le dijo que usaba la misma contraseña para todo, el número de su jersey de americano en la prepa y el nombre de su ex, Sara. Se acordó porque le molestó que todavía usara el nombre de la ex. Probamos varias combinaciones y al final dimos con la correcta, 87 Sara. La USB se abrió y tenía muchas carpetas, cada una con el nombre de una chava. Abrimos una y eran puras fotos, fotos íntimas, justo con lo que había amenazado a Micaela. Había al menos 20 carpetas, 20 chavas distintas. Algunas Micaela las ubicó del campus. Este enfermo llevaba años haciendo lo mismo, coleccionando fotos como si fueran trofeos. Algunas parecían tomadas sin que las chavas se dieran cuenta, otras claramente se las habían mandado confiadas. Me temblaban las manos del coraje, y Micaela solo veía la pantalla en silencio. Ya lo teníamos. Era evidencia de un patrón, prueba de que ya lo había hecho antes. Pero ¿ahora qué hacíamos? ¿Ir con la policía, a la universidad, publicarlo en internet? Micaela dijo que teníamos que pensarlo bien, porque eran fotos privadas de otras chavas y no podíamos simplemente compartirlas, pero tampoco podíamos dejar que Miguel siguiera. Le propuse contactar primero a las chavas, avisarles lo que Miguel tenía y dejar que ellas decidieran qué hacer. Micaela estuvo de acuerdo, así que nos pusimos a revisar las carpetas, buscando cómo identificar y contactar a cada una. Algunas tenían el nombre completo en los archivos, otras las ubicamos por redes sociales. Nos llevó horas, pero al final hicimos una lista, 23 chavas en total. Todas eran estudiantes, unas todavía ahí y otras exalumnas. Al día siguiente empezamos a contactarlas. Abrimos un correo anónimo y les mandamos mensajes con mucho cuidado. Les explicamos que habíamos encontrado pruebas de que Miguel tenía fotos privadas de ellas. Les preguntamos si querían hablar con nosotras. Las respuestas no tardaron. Algunas estaban furiosas, otras asustadas. Varias ya sospechaban algo, pero no tenían cómo comprobarlo. En menos de 2 días ya éramos 12 las que queríamos reunirnos. Armamos la junta en la sala común del dormitorio de Micaela. Cuando llegaron todas, empezaron a contar lo que habían vivido. Miguel había salido con varias. Otras solo habían tenido alguna onda pasajera, pero el patrón se repetía. De alguna forma conseguía las fotos y después las usaba para manipularlas. Amanda nos dijo, me amenazó con mandarle las fotos a mis papás cuando quise cortar con él. Janice contó, subió mis fotos a una página de venganza porque no le quise prestar dinero. El ambiente estaba lleno de dolor compartido, pero también de rabia, de ganas de que todo cambiara. Ninguna estaba dispuesta a dejarse otra vez. Les mostramos el contenido de la USB. Identificamos a quién pertenecía cada foto. Algunas chicas lloraron, otras se veían listas para hacer algo radical, pero todas coincidimos. A Miguel había que pararlo, de una vez por todas. Empezamos a ver qué podíamos hacer. Ir a la policía era complicado. Varias no querían exponer sus fotos ante autoridades que ya les habían fallado antes. Tampoco queríamos exhibirlo públicamente y que las víctimas salieran perjudicadas. Entonces Frances soltó una idea buenísima. Su hermana mayor trabajaba en sistemas y podía ayudarnos a rastrear dónde había subido Miguel las fotos, encontrar respaldos en la nube o cuentas secretas y borrar todo de raíz. Pero para eso necesitábamos entrar a sus dispositivos, así que había que sacarlo de su departamento el tiempo suficiente para revisar todo con calma. Nos pasamos la siguiente hora afinando el plan. Tenía que salir perfecto. Unas chicas iban a distraerlo, otras revisarían su depa, el resto estaría lista para documentar todo. Le pusimos de nombre Operación Derribo. Cursi, sí, pero funcionaba. Al día siguiente pusimos en marcha todo. 3 chicas fueron a la cafetería del campus, donde Miguel siempre estudiaba los jueves, y se sentaron cerca de él hablando súper fuerte sobre una fiesta con chelas gratis y chicas de otra universidad. Miguel no lo dudó ni un segundo. Empacó sus cosas y las siguió. Mientras, yo entré a su depa usando su llave de repuesto, esta vez acompañada. Micaela, Amanda y Janice fueron conmigo. Teníamos máximo media hora. Cada quien se fue por su lado a buscar, debajo del colchón, en los cajones, atrás de los libros. Amanda encontró otra laptop escondida en el closet. Tenía contraseña, pero la hermana de Frances nos había dado una USB especial para descifrar contraseñas. Probamos combinaciones hasta que pegó. 87 Sara, la misma de antes. Más carpetas, más fotos. Chicas de otras escuelas incluso. Este tipo tenía toda una operación. Copiamos todo en USBs nuestras. Pruebas, por si acaso. Luego borramos por completo los discos duros. Fotos, documentos, su sistema, todo. Janice halló fotos impresas, guardadas en una caja de zapatos, viejísimas, de la prepa. También nos las llevamos. Micaela encontró un disco duro de respaldo escondido en el botiquín del baño. Raro, pero pues ahí estaba. También lo limpiamos. Cuando ya casi acabábamos, sentí mi cel vibrar. Era el equipo de distracción. Miguel venía de regreso. Ya se había dado cuenta de que la fiesta era puro cuento. Nos quedaban menos de 5 minutos. Mientras todas guardaban las cosas, yo revisé una última vez
y vi su celular en el buró, cargando. Era la oportunidad. Lo agarré y probé su contraseña típica. Sirvió, como siempre. Me metí directo a sus fotos y a la nube. Empecé a borrar todo, pero había miles de imágenes. No iba a alcanzar el tiempo. Entonces me cayó el 20. Restablecer de fábrica. Me fui rapidísimo a configuración. Activé la opción nuclear y el celular empezó a borrarse solo. Todo fuera. De pronto oímos pasos en el pasillo. Hora de largarnos. Salimos volando por las escaleras de atrás, justo cuando Miguel entraba por la principal. Ya en el dormitorio de Micaela, nos reunimos de nuevo. Todas estábamos llenas de adrenalina. Habíamos borrado toda su colección, pero faltaba la segunda parte, asegurarnos de que no pudiera volver a hacer lo mismo. La hermana de Frances encontró algo clave en la laptop. Una carpeta llena de contraseñas de mails, redes sociales, apps de League, todas de las chicas que había molestado. También las espiaba. Con esa info, usamos sus propias contraseñas para entrar a sus cuentas, cambiar todo y dejarlo fuera de su vida digital. Luego hallamos sus respaldos en la nube. 3 servicios distintos, todos llenos de fotos. Los borramos y cerramos las cuentas. Para la mañana siguiente, Miguel ya no tenía fotos, ni claves, ni nada. Pero nosotras sí guardamos copias de todo, como seguro. Si intentaba algo, teníamos las pruebas para hundirlo. Al día siguiente, Miguel llegó hecho una furia al dormitorio de Micaela, gritando y golpeando la puerta por su cel y su laptop. Seguridad del campus lo sacó, y luego nos empezó a mandar mensajes de números desconocidos, amenazando con demandarnos, diciendo que su papá nos iba a destruir. Nadie le contestó. ¿Qué iba a hacer? ¿Confesar que le borramos su colección ilegal? Después de una semana dejó de molestar. El rumor de lo que había hecho corrió por la uni. Nadie quería juntarse con él. Sus amigos se alejaron. Se volvió un apestado. Algunas querían denunciarlo, otras preferían seguir su vida. Respetamos lo que cada quien decidió. Lo importante era que Miguel ya no podía lastimar a nadie. Micaela poco a poco se sintió más tranquila. Regresó a clases. Empezó a reírse. Hasta hacía bromas de todo el asunto. Yo guardé la USB con las pruebas, bien escondida, por si las dudas. Miguel se graduó ese semestre y se fue de la ciudad. Mejor así. Lo último que supe es que estaba en el despacho de su papá. Seguro sigue siendo igual de nefasto, pero ya no es nuestro problema. Nosotras seguimos en contacto. Nos decimos sobrevivientes, no víctimas. Algunas se hicieron amigas, otras solo se reportan de vez en cuando, pero todas sabemos que ahí estamos. Micaela y yo nos volvimos mucho más unidas después de todo esto. De verdad es como mi hermana. Pasamos por el infierno juntas y salimos más fuertes. Ella volvió a salir con alguien. Encontró un chavo buena onda que la trata bien. Al principio fui desconfiada, pero él terminó mostrando que era buena onda. Yo aprendí a fiarme de mi instinto. Esa corazonada rara sobre Miguel desde el inicio. Debí hacerle caso. Ahora ya no paso por alto las señales de alerta. Todo lo que vivimos me dejó una lección importante. A veces el sistema falla. A veces las autoridades no hacen nada. Y te toca cuidarte a ti misma y a quienes te rodean. Hicimos lo necesario. Aunque no digo que la justicia por mano propia sea la solución. Pero cuando alguien está lastimando a otros y parece que nadie lo detiene, no puedes quedarte mirando. Buscas la manera de pararlo. Legalmente cuando se puede y con creatividad si hace falta. Esas 23 chicas merecían justicia y se la dimos. No por medio de los tribunales ni de la policía, sino echándonos la mano y armando bien las cosas. Miguel pensó que tenía el control y que podía manipularnos a todas. Se equivocó feo. Se metió con las personas equivocadas y le dejamos claro que sus acciones sí tienen consecuencias, que ya no éramos víctimas indefensas y que aquí nos cuidamos entre nosotras. Todavía tengo guardada la grabación de la noche que todo empezó. Nunca tuve que usarla, pero la conservo porque me recuerda cómo empezó todo, cómo un tipo nefasto intentó destruir una amistad y terminó destruyéndose él solo. Micaela todavía a veces me agradece y dice que la salvé, pero no es cierto. Nos salvamos entre las dos y también sacamos adelante a esas otras chicas. Así es la verdadera amistad, estar ahí pase lo que pase, pelear juntas por lo que importa y no dejar que la gente mala gane. Miguel quiso separarnos y no lo logró. Quiso dañar a Micaela y lo paramos en seco. Intentó seguir fregando a otras mujeres y le tumbamos toda su jugada. Victoria total. Hoy casi ni me acuerdo de Miguel. Ya no significa nada. Es solo un pie de página en nuestras vidas. Una historia que a veces contamos como advertencia a otras chavas. Cuidado con tipos así. Hay por todos lados. Pero también existen amigas como nosotras. Y juntas nadie puede contra eso. Esa memoria USB sigue bien guardada, llena de pruebas. Es mi seguro por si a Miguel se le ocurre volver a hacerle daño a alguien. Aunque la verdad no creo que se atreva. Lo dejamos completamente acabado. Al final, tipos como él son cobardes. Solo se meten con las que creen que están solas. Pero cuando nos unimos y no nos quedamos calladas, se les acabó el juego. Siempre pasa igual. Así que sí, esa es la historia de cómo el ex loco de mi mejor amiga quiso arruinarnos la vida y falló estrepitosamente. De cómo un grupo de universitarias le dio en la torre a un depredador. De cómo la amistad y la solidaridad le dieron la vuelta a la manipulación y a las amenazas. Nada mal para un montón de chicas aburridas, ¿verdad? Miguel pensaba que era muy listo, que sus mentiras y planes no tenían falla, pero nos subestimó. No vio la fuerza de nuestra amistad, nuestra terquedad y nuestra decisión de no ser víctimas. Lo perdió todo, sus fotos, sus contraseñas, su reputación, su poder. Nosotras, en cambio, ganamos fuerza, confianza, amigas para toda la vida y la seguridad de que juntas podemos con lo que sea. Buen trato si me preguntas. Ese año aprendí muchísimo. Sobre la amistad, sobre defender lo justo, sobre el poder de las mujeres cuando se apoyan, sobre confiar en la intuición cuando algo no te cuadra. Pero sobre todo aprendí que nadie va a lastimar a mi hermana mientras yo esté aquí.
Jamás. ¿Que si alguien lo intenta? Pues más le vale estar listo para pelear, porque no me voy a dejar. Miguel lo aprendió a la mala. Yo seguía esperándome que Miguel intentara algo de nuevo, pero pasaron las semanas y nada. Poco a poco la vida se normalizó. Micaela volvió a salir de fiesta y yo hasta probé el alcohol otras veces, aunque la verdad prefiero estar sobria. Nos graduamos esa primavera sin dramas extra. Miguel ni apareció en la ceremonia. Sus papás recogieron su diploma. Mejor, nadie quería verlo. Después de la graduación, la mayoría del grupo se fue por su cuenta, a otras ciudades y trabajos, pero el chat grupal seguía vivo. De vez en cuando alguien escribía, contaba novedades o advertía de algún tipo raro que se encontraban. Era nuestra red de apoyo. Micaela consiguió trabajo en una agencia de marketing en el centro y yo en una ONG. Nos fuimos a vivir juntas, porque sola ninguna podía pagar renta. El depa era chiquito y casi no salía agua caliente, pero era nuestro hogar. Lo llenamos de luces de colores y fotos de la uni. Puras buenas memorias, nada de lo malo. Todo estuvo tranquilo como 6 meses, hasta que una noche Micaela recibió un mensaje en Facebook de una cuenta falsa. Solo decía, pronto. Me lo enseñó en cuanto lo vio y las dos supimos que era Miguel. Había estado demasiado callado. Le dije que ni contestara. Le tomamos captura y bloqueamos la cuenta. Al día siguiente, me llegó una solicitud de LinkedIn de alguien llamado Mark Stevens. Sin foto, sin historial, creada ese mismo día. La rechacé y la bloqueé, pero esa ansiedad volvió de golpe. Estaba viendo si podía volver a molestar. Saqué la USB de su escondite. Todo seguía ahí. Hice otra copia por si las dudas y escribí al chat grupal para avisarles que quizá Miguel andaba de nuevo con sus cosas y que tuvieran cuidado. Amanda fue la primera en contestar. Dijo que también había recibido correos raros. Janice notó que alguien veía sus historias de Instagram desde cuentas en blanco y la hermana de Frances se puso a investigar. Rastreó las IP y todas venían de la ciudad donde está la firma del papá de Miguel. Era clarísimo que era él. Esta vez decidimos adelantarnos. Encontré la página de la firma de abogados del papá de Miguel y mandé un correo anónimo a Recursos Humanos. Adjunté capturas de amenazas viejas que Miguel mandó, nada de fotos, solo mensajes, y les advertí sobre el tipo de persona que tenían allí. La verdad, no pensé que pasaría nada. Seguro su papá lo protegía. Pero 2 semanas después la hermana de Frances descubrió algo. El nombre de Miguel ya no estaba en la página de la firma, y en LinkedIn decía que buscaba trabajo. Resulta que el poder del papá sí tenía límites. Después de eso, los mensajes raros pararon. Supongo que perder la chamba le bastó de lección, pero yo seguí pendiente. Creé cuentas falsas para checarlo de vez en cuando. Al final se mudó a otro estado. Encontró trabajo en una empresa chica y se mantuvo bajo perfil. Pasó 1 año, luego 2. Micaela conoció a alguien nuevo en el trabajo, un chavo llamado Timothy que coleccionaba discos de vinil y hacía chistes de señor que daban pena ajena. La neta, lo interrogué bastante las primeras veces que salieron. Seguramente sí lo espanté un poco, pero pasó todas mis pruebas. Jamás se pasó de la raya. Nunca hizo que ella se sintiera incómoda. Hasta le pidió permiso antes de darle el primer beso. El estándar estaba por los suelos, pero por lo menos lo cumplió. Ya llevan 3 años juntos. El mes pasado le propuso matrimonio en el mercado orgánico. Se hincó ahí, junto a los jitomates, y ella aceptó con una bolsa de zanahorias en la mano. Muy de ellos. Yo voy a ser su dama de honor, así que ya ando organizando la despedida de soltera. Las demás chicas del grupo siguieron en contacto más o menos. Amanda se volvió terapeuta, lo que siempre tuvo sentido para ella. Janice entró a derecho porque decía que quería ayudar a las víctimas, no proteger a tipos raros. Y Frances se aventó a poner una empresa de tecnología con su hermana. Lanzaron una app para ayudar a la gente a cuidar su privacidad en internet. Yo le metí 50 pesos cuando iban empezando. Ahora ya vale muchísimo más. Algunas chicas sí se animaron a denunciar a la larga, cuando se sintieron listas. Algunos casos sí avanzaron. A Miguel le pusieron una orden de restricción por una. A otra le tuvo que pagar daños y perjuicios. Nada súper grave, pero ya le quedó manchada la reputación y eso le complicó encontrar buenos trabajos. Consecuencias naturales. A veces pensaba en destruir la USB. Se sentía raro tener fotos de todas esas chicas guardadas, pero cuando pregunté en el grupo, todas quisieron que la conservara, por si acaso Miguel intentaba algo otra vez o salían más víctimas. Así que ahí sigue, en mi caja de seguridad, como mi póliza personal. La vida siguió. Micaela y yo nos mudamos a un departamento mejor, ahora sí con agua caliente. Adopté un gato que se llama Roger y siempre tiraba las plantas de la ventana. Cambié de trabajo 2 veces. Salí con algunas personas pero nada serio. Y hasta empecé terapia para trabajar mis broncas de confianza. ¿Quién sabe de dónde salieron? 5 años después de graduarme, recibí un mensaje de un número desconocido y sentí que se me detenía el corazón. Pero no era Miguel. Era una chica llamada Megan, que de alguna manera dio con nuestro viejo grupo de chat. Había salido con Miguel hace poco y le hizo lo mismo. Le tomó fotos sin permiso y la amenazó con publicarlas cuando ella quiso dejarlo. Me junté con ella para tomar un café y era como vernos a Micaela y a mí hace años. Asustada, pero haciendo todo el esfuerzo por ser valiente. Le conté toda nuestra historia, cómo peleamos, cómo ganamos. Con cada cosa que le decía, abría más los ojos. Al final me preguntó si podíamos ayudarla también. Todavía tenía el número de Frances.
así que la llamé esa misma noche. Frances y su hermana, felices de ayudar. Su empresa ya había crecido y ahora sí tenían personal de verdad, recursos, todo. Armamos un plan para ayudar a Megan a recuperar sus fotos, ahora con más herramientas y experiencia que antes. Al final fue casi ridículamente fácil. Miguel seguía usando las mismas contraseñas y escondía los archivos en lugares súper obvios. Así que en una sola tarde limpiamos todo. Megan lloró de alivio. Le pasé los números de las demás chicas y le dije que no estaba sola. Se unió a nuestro chat y el ciclo siguió. Miguel intentó amenazarla después, que la iba a demandar por hackeo, pero le mandé un solo mensaje desde un celular desechable, una foto de la memoria USB. Supo perfecto lo que significaba. Todas sus porquerías seguían documentadas. Se echó para atrás en ese mismo instante, cobarde. Megan presentó cargos y, con toda la evidencia de años atrás y lo nuevo, la fiscalía por fin se lo tomó en serio. Arrestaron a Miguel, salió bajo fianza, pero ahora trae brazalete electrónico. El juicio es el próximo mes y varias planeamos testificar. Ahora sí, justicia real. El papá de Miguel quiso mover influencias, ofreció acuerdos, hasta nos amenazó con contrademandas, pero teníamos un as bajo la manga. Janice se había vuelto una abogada buenísima y nos ayudó a todas pro bono. Sabía perfecto cómo lidiar con ricos prepotentes, tanto que hasta el despacho de su papá se deslindó de él. Mala publicidad para ellos. Las noticias locales sacaron la historia, sin decir nombres de víctimas, pero contando el patrón de conducta. Hablaron de cómo Miguel había dañado a decenas de mujeres por años, y de cómo luchamos. Otras chicas empezaron a salir, mujeres que nunca habíamos conocido. El número creció a más de 30 víctimas. El abogado de Miguel quiso negociar un acuerdo y evitar el juicio, pero no aceptamos nada que no implicara cárcel. Consecuencias reales. Por fin. La fiscal estuvo de acuerdo y dijo que era uno de los casos mejor armados que había visto. Pruebas de años. Todo guardado perfecto. Mientras esperábamos el juicio, la vida seguía su curso. La boda de Micaela ocupaba nuestros fines de semana entre pruebas de pastel, compras de vestidos y discusiones sobre centros de mesa, cosas de amigas, un respiro después de todo. Timothy resultó ser perfecto para ella. Nunca la hizo sentir insegura. Yo también empecé a salir con alguien, una mujer que se llama Cleo y trabaja en mi gimnasio. Me hace reír hasta que me duele la panza y nunca me presionó cuando le dije que quería ir despacio. Entendió lo de mis problemas de confianza y me dijo que iba a esperar el tiempo que necesitara. Y lo decía en serio. Sacamos la memoria USB del cajón para el juicio, prueba de todo el historial de Miguel. La fiscalía la usó para mostrar el patrón de conducta, años de acciones depredadoras. La defensa trató de decir que fue obtenida ilegalmente, pero la jueza la aceptó de todos modos y dijo que la seguridad de las víctimas era más importante que los tecnicismos. Testifiqué el tercer día. Conté todo desde el principio. Cómo Miguel intentó separar mi amistad con Micaela, cómo se robó su laptop, cómo descubrimos su colección, las amenazas, el acoso, todo. Me mantuve tranquila, hasta cuando el abogado intentó darle la vuelta a las cosas, pero yo solo me aferré a los hechos. Micaela testificó después y habló del daño emocional, del miedo que le duró años, de cómo le costó volver a confiar en la gente. Lloró un poco, pero siguió adelante. Timothy estuvo ahí acompañándola, le tomaba la mano en los recesos, buen tipo. Otras chicas testificaron durante la semana, cada historia más dura que la anterior. El jurado se veía horrorizado, mientras Miguel ahí, tratando de fingir que era inocente, pero todo mundo podía ver la verdad. Sus papás dejaron de ir después del cuarto día. Imagino que por fin se dieron cuenta de quién era realmente su hijo. El alegato final de la fiscalía fue espectacular. Explicó clarito el patrón, mostró cómo Miguel buscaba y explotaba a mujeres de manera sistemática, cómo nunca mostró remordimiento y seguro lo volvería a hacer si salía libre. Pidió la sentencia máxima. La defensa casi ni lo intentó, solo pidió clemencia diciendo que Miguel ya había sufrido suficiente. ¡Qué cinismo! El jurado deliberó apenas 2 horas y regresó con veredictos de culpabilidad para todos los cargos: venganza pornográfica, acoso cibernético, hostigamiento, robo, toda la lista. Miguel se quedó pálido y su abogado pidió que retrasaran la sentencia. La jueza dijo que no, y fijó la siguiente audiencia para el mes que viene. Esa noche nos fuimos a celebrar a un bar, todas las que pudimos escaparnos. Levantamos los vasos por la justicia, por haber sobrevivido, y por nunca habernos rendido. Por la amistad y la solidaridad. Y hasta invitamos una ronda a Janice, la abogada que se rifó por nosotras. Ella nos confesó que este caso le dio sentido a toda su carrera. El día de la sentencia llegó antes de lo que pensábamos. La jueza habló fuerte, de cómo estos delitos destrozan vidas, de cómo en la era digital es todavía peor, y de cómo tipos como Miguel se creían intocables. Pero ya no. Le soltó 5 años. No fue la condena máxima, pero superó nuestras expectativas. Va a cumplir mínimo 3 si se porta bien. Se llevaron a Miguel esposado, con la mirada perdida, derrotado de verdad, al fin enfrentándose a lo que hizo. Sus papás ni siquiera se quedaron a ver cómo se lo llevaban. Varias de nosotras lloramos, no de tristeza sino de puro alivio. Ahora sí, se había terminado. Justicia, por fin. Después de todo, destruí la USB, la rompí con un martillo y luego quemé los pedacitos. Sentí que cerraba una etapa. Esas fotos ya habían cumplido su propósito. Las chicas estaban a salvo y Miguel encerrado. Era momento de soltar todo eso. La vida se sintió más ligera después. La boda de Micaela fue preciosa. Se veía increíble con su vestido. Yo di un discurso sobre la amistad y la lealtad, y ni una vez mencioné a Miguel.
Los votos de Timothy hicieron llorar a todos. Ahora hasta andan pensando en hijos. Yo voy a ser la mejor tía del mundo. El mes pasado me mudé con Cleo. Vamos despacio, pero se siente bien. Ella ya sabe toda la historia y dice que está orgullosa de lo que logramos, que fuimos valientes, y empiezo a creerle. Con tiempo y la persona indicada, volver a confiar sí se puede. El grupo de chat sigue vivo. Siempre estamos al pendiente unas de otras, celebrando logros o apoyándonos cuando hay bajones. Algunas ya son mamás, otras están triunfando en lo profesional, cada quien en su camino, pero seguimos unidas, marcadas por lo que vivimos y por todo lo que superamos. De repente llegan chicas nuevas, amigas de amigas que necesitan un empujón. Compartimos recursos, apoyo y nuestra historia cuando sirve. Sin planearlo armamos toda una red, como activistas por accidente, pero sirve. Saber que no estás sola hace toda la diferencia. A Miguel le faltan unos años para salir. Estamos listas por si llegara a intentar algo, pero la verdad no creo. Según la amiga abogada de Megan, la cárcel sí lo cambió. Ahora se mantiene al margen y hasta toma la terapia en serio. Quizá aprendió algo, o solo está muerto de miedo. De cualquier modo, ya no es asunto nuestro. A veces pienso en ese viaje en coche, la primera vez que intentó manipularme. Un instante tan chiquito y a la vez decisivo. Si lo hubiera ignorado, quién sabe cuántas más habría lastimado. Pero le hice caso a mi intuición y peleé por mi amiga. Luchamos juntas, y esa es la verdadera victoria. No la sentencia ni los años de cárcel, sino las amistades y la fuerza que construimos. Saber que podíamos con todo. Miguel quiso separarnos y solo consiguió unirnos más. Salió peor para él. Hoy casi ni me acuerdo de él. Estoy ocupada viviendo, trabajando en un lugar que me encanta, construyendo una relación con alguien increíble y echándole la mano a Mikaela en su nueva vida de casada. Sigo siendo pésima en las fiestas, pero ya las disfruto más. Hasta el vino me empieza a gustar. Todo esto me enseñó a confiar en mí, a cuidar a los míos, a ponerle alto a los abusivos y a no quedarme callada cuando algo anda mal. Lecciones duras, pero aprendidas al fin. Y pues esa es la historia. Cómo un tipo nefasto quiso destruir a mi mejor amiga y acabó haciendo que nos uniéramos. Cómo un grupo de universitarias logró tumbar a un depredador y conseguir justicia. Cómo la amistad y la terquedad siempre le ganan a la manipulación. Nada mal para un post de Reddit en martes por la noche. Si tú estás lidiando con alguien como Miguel, acuérdate que no estás sola. Guarda todo. Busca a tu gente. Haz lo que puedas por defenderte. A veces el sistema falla, pero nosotras no tenemos por qué fallarnos. Juntas, somos más fuertes que cualquier acosador con complejo de Dios. Y bueno, ese fue mi TED Talk, o como se diga. Ya me voy. Cleo está cocinando y seguro Roger ya tiró otra planta. La vida sigue, y mejor que nunca. Tranquila, normal, segura, justo como debe ser. Ah, y Mikaela manda saludos. Está leyendo esto sobre mi hombro. Después de tantos años sigue siendo mi hermana, y siempre valdrá la pena luchar por ella. Siempre.